Hola amigos de Visión Creativa. Un saludo gigante a toda esa gente que me ve desde México, España, Colombia, Argentina, Estados Unidos y desde cada rincón del planeta. La espera casi termina. DJI ha confirmado el gran anuncio de su dron más ambicioso, el Avata 360, para este 26 de marzo. La promesa es una auténtica locura. La agilidad de un FPV con la magia del 8K en 360 grados. Todo en un solo paquete. Pero espera, antes de que saques la tarjeta y te lances a la preventa, tenemos que hablar. Las filtraciones pintan un cuadro increíble, pero hay una verdad incómoda. 5 detalles cruciales que no salen en los anuncios y que podrían convertir tu inversión soñada en una pesadilla de más de 1000 euros. Así que te recomiendo que te quedes conmigo porque vamos a desmenuzar cada rumor, cada letra pequeña para que sepas si el Avata 360 es para ti o si solo es una trampa de marketing muy brillante. Y por cierto, un dato rápido que quiero dar: el 97% de ustedes que ven mis videos no están suscritos al canal. Si este análisis te ayuda a decidir, ¿qué te parece si me echas una mano? Suscríbete ahora, revienta el botón de like y activa la campanita para no perderte nada. Ahora sí, vamos al lío. El sueño versus la realidad. Seamos honestos, la idea detrás del Avata 360 es simplemente genial. Imagínalo, vas a toda pastilla esquivando árboles, capturando el mundo en 360 grados, totalmente inmersivo, y de repente con un toque cambias a una vista FPV de toda la vida para clavar una maniobra. Es la función con la que muchos creadores llevamos años soñando, pero después de años volando FPV, desde drones montados quizás a mano hasta cada modelo comercial de DJI, he aprendido una dura lección. Las promesas del marketing rara vez sobreviven al primer vuelo en el mundo real. DJI te vende la herramienta definitiva, la navaja suiza de los drones creativos, pero ¿es de verdad un equipo profesional o un juguete carísimo con limitaciones que no se ven a simple vista? Después de analizar todas las filtraciones, precios y especificaciones que han salido, he identificado 5 puntos que tienes que pensar muy bien antes de gastar tu dinero. Ojo, no tengo el dron final. Nadie fuera de DJI y quizás un puñado de reviewers, es decir, de personas que se dedican a lo mismo que yo, lo tienen, pero la experiencia nos da una idea muy clara de qué esperar. Y créeme, hay cosas que no te van a gustar. Los 5 secretos que DJI prefiere no contar. En el número 1 hablaré sobre la cruda realidad del vuelo. El viento es enemigo silencioso. Los rumores dicen que el Avata 360 será un poco más grande y pesado que su antecesor, el Avata 2, que creo que este fue lanzado en 2024 si mal no recuerdo, que pesa 377 gramos, aunque se habla de que podría venir con hélices de 4 aspas para tener más empuje. Tenemos que ser realistas. Sigue siendo un Cinewop. Por su diseño con protectores, estos drones son por naturaleza menos eficientes y mucho más sensibles al viento que un dron FPV clásico de 5 pulgadas. Los videos promocionales se graban siempre en condiciones idílicas, al amanecer y sin una gota de aire. Pero en el mundo real, una ráfaga de viento de 20 a 30 kilómetros puede ser la diferencia entre una toma de cine y estar peleándote para que el dron no se extrae. El Avata 2 ya sufre con viento moderado. Y aunque el Avata 360 tenga más potencia, su mayor tamaño podría hacerlo igual de vulnerable. DJI te vende libertad total, pero esa libertad se acaba en cuanto empieza a soplar la primera brisa. No esperes la misma autoridad de vuelo que en un dron de freestyle. Este es una máquina para tomas controladas, no para desafiar a la naturaleza, y esa es una distinción que, si la ignoras, te puede costar un dron. En el número 2 te hablaré el verdadero coste, el ecosistema cerrado y la letra pequeña. Aquí es donde DJI te aprieta la cartera.
Según las filtraciones, los precios en Europa pueden llegar hasta 459 euros, lo que suena increíble, pero eso es solo el cebo. ¿Quieres volarlo? Necesitas las gafas y un mando, un combo Fly More con el Motion Control 3 y las Google N3. Podría subir a 939 euros y el paquete más top podría superar los 1159 euros. Pero el problema real es lo que yo llamo el impuesto al ecosistema. Las nuevas Google y el Motion Control 3 están diseñadas para funcionar con el nuevo sistema O4 de DJI. Si ya tienes gafas o mandos de otras marcas o incluso de generaciones anteriores de DJI que no sean compatibles, olvídalo. Estás atrapado. Cada batería extra, según se dice, costará 79 euros. El kit de hélices 9 euros. Y por supuesto vas a querer el seguro DJI Care. Porque seamos sinceros, vas a estrellar este dron. DJI no te vende un producto, te vende una suscripción a su hardware. La compatibilidad limitada te obliga a casarte con su sistema, haciendo que el precio inicial sea solo la punta del iceberg. Antes de comprar, suma no solo el precio del paquete, sino el de al menos 2 baterías extra y el seguro. El número final te va a sorprender. En el número 3 vamos a hablar sobre la verdad sobre la batería. Los números que mienten. Las filtraciones hablan de una nueva batería más grande, de unos 38,6 watts. Y seguro que DJI anunciará un tiempo de vuelo espectacular, probablemente por encima de los 20 minutos. Pero los que llevamos tiempo en esto ya no sabemos el truco. Esos números son de laboratorio y no son pruebas reales con viento y las condiciones reales del clima. Se consiguen volando estas pruebas en un sitio cerrado, sin viento y sin hacer movimientos bruscos hasta que la batería llegue a 0%, algo que nunca harás en un vuelo real. Créeme. El Avatar 2 promete 23 minutos, pero la gente que lo usa a diario reporta entre 15 y 18 minutos de vuelo útil y seguro. Con el Avatar 360, que se espera que sea más pesado y potente y con extra de procesar video 8K, es muy probable que la autonomía real sea parecida o incluso un poco menor. En cuanto pongas en modo Sport, luches contra el viento o hagas maniobras rápidas, verás cómo la batería se evapora. Así que ten bien claro que esa promesa de 20 a 25 minutos se traduce en 15 minutos de acción real. Y eso significa que para una sesión de grabación decente no necesites una batería, necesitas 3 o 4. Y a casi 80 euros cada una, el coste de mantener el dron en el aire se dispara. No te dejes engañar por las cifras del marketing. Haz tu cuenta pensando en la autonomía del mundo real. Como número 4 les voy a hablar sobre la cámara 8K del 360. La revolución o dolor de cabeza. Sin duda, la estrella del show es la cámara dual que, según los rumores, graba en 8K a 60 fotogramas por segundo en 360 grados. Suena como el sueño de cualquier creador. Poder reencuadrar después de volar, crear movimientos de cámaras imposibles, es un antes y un después. Las filtraciones incluso apuntan a que usará 2 grandes sensores, lo que promete una calidad de imagen brutal. Pero entonces aquí viene el pequeño detalle. ¿Está tu ordenador listo para el 8K 360? Editar videos 4K ya es un suplicio para muchas máquinas. Un solo minuto de video 8K 360 es un archivo monstruoso que necesita una potencia de procesado y un almacenamiento bestial. El proceso de estabilizar, corregir el color y reencuadrar este material es complejo y te va a comer horas y horas. DJI te vende la idea de disparar primero y preguntar después, pero no te avisa de que necesitarás un dineral en un nuevo PC y una paciencia infinita para poder aprovecharlo. Para muchos esta función revolucionaria se va a convertir en el cuello de botella frustrante, con terabytes de videos que tu ordenador ni siquiera puede reproducir con fluidez. Y ojo, aunque la calidad sea buena, siguen siendo sensores pequeños.
comparados con las cámaras de cine o cámaras normales, DSLR o reflex. Para trabajos profesionales de alto nivel podría quedarse corto con poca luz o en rango dinámico. En el número 5 te voy a hablar sobre la falsa sensación FPV. La mentira del modo acro fácil. El Motion Control 3 es una maravilla de la ingeniería. Permite que cualquiera sin tener ni idea pilotee un dron FPV de forma súper intuitiva, apuntando con la muñeca. Es la razón por la que la gama Avatar es tan popular. DJI hasta ha metido una función de acro fácil para hacer piruetas con un solo botón. Pero no te engañen, volar con el Motion Control no es volar en modo acro. El modo acro real, el modo manual, significa tener el control absoluto del dron sin ninguna ayuda, usando un mando con 2 joysticks. Es una habilidad que se tarda cientos de horas de simulador en dominar. Es lo que te da el control total para hacer esos movimientos fluidos y precisos que ves en los videos de los mejores pilotos. El Motion Control es como las rueditas de una bici, pero de oro. Es fantástico para empezar y para sacar tomas chulas sin esfuerzo, pero te da una falsa sensación de que sabes pilotar. El día que quieras dar el salto a un FPV de verdad o necesites un control más fino, te darás cuenta de que tienes que empezar desde cero. DJI lo vende como la puerta de entrada al FPV, pero es más bien un camino paralelo y con un muro final. Es clave que sepas lo que compras. La experiencia FPV más fácil no es la auténtica ni la más completa. Entonces, ¿para quién sí es el DJI Avatar 360? Después de todo esto pensarás que odio este dron. Para nada, simplemente creo que hay que comprar usando la cabeza. A pesar de estos 5 puntos, todo apunta a que el Avatar 360 sí va a ser una herramienta increíble para cierto tipo de personas. El número 1, el principiante total. Si nunca has volado un dron y sueñas con una experiencia inmersiva y segura desde el minuto 1, este es tu dron. El Motion Control y los sensores te darán una confianza que ningún otro dron con sistema FPV te puede ofrecer. En el número 2, el creador de contenido para redes. Si lo tuyo es hacer videos espectaculares para Instagram o TikTok de forma rápida, sin dramas, la combinación de FPV y de 360 es una fórmula ganadora. Con el reencuadre sacarás 1000 videos de un solo vuelo. En el número 3, pilotos de drones normales, Mavic o Air. Si ya controlas drones DJI y quieres probar el mundo FPV sin la curva de aprendizaje brutal del modo acro, el Avatar 360 es la transición perfecta. Te sentirás como en casa, pero con una nueva dimensión de vuelo. En el número 4, el profesional de nichos. Agentes inmobiliarios para tours virtuales, inspectores de infraestructuras o productoras que busquen tomas únicas encontrarán aquí una herramienta súper versátil y potente. Que quede bien claro, el DJI Avatar 360 no es la revolución perfecta que DJI nos quiere vender. No es para todo el mundo, es un producto con compromisos evidentes. Su rendimiento con mal tiempo es dudoso. Su coste real es mucho más alto de lo que parece. La autonomía es una verdad a media. Su cámara 8K es tan potente como exigente y la experiencia FPV que ofrece es una versión light de la auténtica. Pero si tú encajas en el perfil correcto y sobre todo si eres consciente de estas limitaciones antes de comprar, puede ser una de las herramientas creativas más potentes y divertidas que existen. La clave no es si el dron es bueno o malo, sino si es el dron adecuado para ti, para tus necesidades y para lo que esperas de él. Y ahora te toca a ti. Después de oír todo esto, quiero saber si te lo vas a comprar. ¿Qué es lo que más te llama o lo que más te echa para atrás? Cuéntamelo todo en los comentarios, que lo estaré leyendo y respondiendo. Y si este análisis honesto te ha servido de algo y te ha ahorrado un posible disgusto, la mejor forma de agradecérmelo es suscribiéndote para más videos sin pelos en la lengua sobre tecnología que nos vuelven loco. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Vuela alto y recuerda que esto es visión creativa.